Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Vamos a hacer un análisis del oro en el intradía. En este caso lo que vamos a utilizar es primero el ATR, y en el ATR lo hemos ido moviendo y hemos ido viendo la volatilidad que tiene el oro en gráfico desde 20 minutos, 15 minutos hasta gráfico horario. Y aquí lo tenemos en un rango medio de aproximadamente $4 en gráfico de 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que sobre en gráfico de 30 minutos, perdón. ¿Qué quiere decir? Que sobre un valor en torno a 1250 la volatilidad es aproximadamente del 0,33%. Luego tiene bastante poca volatilidad comparado con los índices principalmente. Entonces nos interesa bastante utilizar el gráfico, un gráfico entre 15, 20, 30 y 60 minutos asociado a una volatilidad en torno al 0,3, 0,5% en ese rango. No mucho más alto, pero tampoco mucho más bajo, porque si tiene poca volatilidad no nos va a interesar el movimiento. Luego esto lo hemos condensado con, vamos a ver aquí, con una media de Hulk de 14 y con un ATR de 14, que es donde hemos calculado la volatilidad. Lo tenemos con la media de Hulk de 14 para ver las tendencias, y lo que tenemos luego además es el Heiken Ashi para ver los tramos. Si empezamos viendo este gráfico desde febrero, sí, más o menos desde aproximadamente, no, tenemos desde marzo, ¿vale? ¿Y qué es por qué queremos enseñar este gráfico? Bueno, queremos enseñar este gráfico para ir viendo cómo se producen los movimientos. Los principales movimientos se producen siempre en el tramo final de la sesión, porque estamos hablando de que es un gráfico del oro, el mercado Forex, asociado a commodity, o sea, asociado no a commodity, o sea, a commodity, que es el oro, sino asociado al horario americano, con lo cual aproximadamente a las 4 horario americano cierra la sesión, ¿vale? Y luego ya pues es sesión asiática, la tarde de la sesión americana, sesión asiática y sesión europea. Entonces la sesión americana es aquí, o sea, en este rango donde suele tener mayor volatilidad debido a las noticias macroamericanas. Entonces empezamos vemos aquí los tramos con poca volatilidad, realmente no merece mucho la pena, y cuando sale una noticia macro interesante, pues aquí ya tenemos un movimiento alcista bastante sostenido en el tiempo, y lo que tenemos es un movimiento alcista donde podemos aprovechar este tipo de movimientos, en el sentido de que son tramos canalizados. Vemos aquí claramente donde tenemos una tendencia bajista, con lo cual aprovechamos siempre para tomar posiciones cortas, y en los giros tomamos beneficios, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta que se sale de la tendencia bajista, como es este caso, ¿vale? En el momento que podamos incluso tener tramos canalizados o tramos en soporte y resistencia, pues los vamos a ir viendo, ¿vale? Soporte, resistencia, movimiento lateral. La pendiente de la media de Hulk en este gráfico es crítica. ¿Por qué? Porque nos va a decir si esto es una tendencia, como lo es aquí, o si eso es un movimiento, digamos, lateral bastante, que lo que tenemos que hacer es definir un soporte y una resistencia. Una vez que se pierde, ya tenemos el movimiento de caída. Lo vamos viendo aquí, una caída bastante significativa, bastante canalizada con la media de Hulk, que tiene mucha pendiente, y no cerramos posiciones hasta que la media de Hulk nos separa, independientemente de que dentro tengamos Heiken Ashi alcistas, como es en este caso, ¿vale? Tenemos un cambio de sesión, caída, y aquí ya nos va diciendo, nos va dando alguna pista en el sentido de decir, mira, aquí tengo una zona de soporte, aquí tengo una zona de resistencia entre 1226 y 1238, un rango del 1%. Movimiento lateral, este es el dato que hace que el oro suba
prácticamente nosotros tomamos que rompe, tomamos la posición una vez con la rotura, ¿vale? Hasta aquí se queda lateral, cerramos, cortos, largos, cortos, largos, cerramos, plano, cortos, largos, cortos, largos, plano. Vemos como hay una cosa que es muy interesante a la hora de hacer trading, que es que tras acabar un tramo, en este caso bajista, no hay una recuperación en vertical, sino que es una recuperación bastante plana, ¿vale? Vamos a ir quitando todos los líneas de tendencia, una recuperación bastante plana, o sea, con muy poquita pendiente, o no solo con muy poquita pendiente, sino con prácticamente plano, o en forma de triángulo, en forma de rectángulo, con formas muy correctivas. Es decir, se está viendo claramente que es consumo de tiempo, no es una. Entonces aquí otra vez lo tenemos plano, rompe nuestra figura alcista con mucha volatilidad, mucha fuerza, bajista, otra vez alcista, bajista, lateral, perfecto, es lo que hablábamos antes. Y ahora esperamos aquí, esperamos nuestra resistencia, nuestro soporte, aproximadamente $2, hasta donde romper hacia arriba, rompe hacia abajo, cortos, plano otra vez, perfecto, cortos, cerramos los cortos, esperamos, otra vez cortos, cerramos los cortos, largos, cortos, otra vez planos y otra vez cortos hasta que prácticamente acaba la sesión. Con lo cual lo que tenemos es una combinación bastante interesante de subidas y bajadas con movimientos laterales que hacen, sobre todo estos movimientos laterales, como se ve en el gráfico, suelen aparecer fuera del horario habitual americano. Entonces es bastante normal que el precio se pare. ¿Por qué? Porque suele aparecer fuera del horario normal americano, porque el oro está muy indexado al movimiento del dólar, con lo cual si el dólar se revaloriza vamos a tener una penalización en el oro, mientras que si el dólar se cae podemos tener una revalorización del oro. O sea, digamos que hay unos vasos comunicantes que hacen que si el dólar cae, el oro tiende a subir, mientras que si el dólar se revaloriza, el oro va a tender a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque al final bueno, pues no deja de ser una especie de moneda refugio. Entonces, si el dólar se va revalorizando, es decir, que antes los dólares valen más, pues el oro tiende a valer un pelín menos para compensar esa revalorización de esos dólares que ahora valen más, ¿vale? Es un poquito complicado, pero la idea en esencia es esta. Y luego tenemos también los movimientos laterales, que tan interesantes son, en el sentido de que nos interrumpen un poquito la tendencia y hacen, en este caso, que digamos que tengamos un margen pues para ir a buscar el siguiente tramo. Es decir, si aquí tenemos lateral entre 15 y 25, pues estamos esperando que pierda el 15 y se vaya al 1200, o supere el 25 y se vaya a lo mejor al 1240, 1230, y ahí tengamos otro tramo del 1%. ¿Vale? Además vemos como en estos tramos lo que hacemos es una reducción de volatilidad esperando al siguiente movimiento. Bueno, y hasta aquí este vídeo dedicado a la evolución del oro en gráfico de 30 minutos con una situación de volatilidad baja, 0,3-0,4%, de rango en gráficos de 30 minutos con media de Hulk y con Heiken Ashi. Un abrazo y hasta siempre.